Obviamente lo que ya sucedió puede lamentarse, pero no rehacerse. Tito Livio. Muy buenos días, licenciado. En esta ocasión le vengo a presentar el derecho en la Edad Media y Moderna. El derecho en la Edad Media y Moderna experimentaron cambios significativos en comparación con periodos anteriores. Empezaremos hablando del derecho en la Edad Media. El derecho se basaba en una combinación de influencias romanas, germánicas y canónicas. El derecho en la Edad Media estuvo influenciada por varias fuentes, incluyendo el derecho romano, el derecho canónico, o sea, el derecho eclesiástico y el derecho germánico. Estas influencias se combinaron y adaptaron para crear un sistema legal único. El sistema feudal era predominante en la Edad Media y el derecho reflejaba esta estructura social. El derecho feudal regulaba las relaciones entre los señores y los siervos, así como los derechos y deberes asociados con la posesión y herencia de tierras. Hay que recalcar que se desarrollaron fueros y costumbres locales en diferentes regiones, que eran códigos legales específicos de cada ciudad o territorio. Estos fueros y costumbres regulaban las relaciones y los derechos de los habitantes y tenían en cuenta las particularidades y necesidades de cada comunidad. A continuación vamos a analizar las influencias del derecho en la Edad Media. Como primer lugar, el derecho romano. ¿Qué fue el derecho romano? El derecho romano tuvo una gran influencia en esta época. Se consideraba como un cuerpo de leyes racionales y organizado y se utilizaba como la base para el derecho de esa época. Se valoraba la idea de la ley como una fuente de orden y justicia. El derecho canónico. El derecho canónico se refería al cuerpo de leyes y regulaciones de la Iglesia Católica. Tenía una influencia significativa en la vida cotidiana y las relaciones sociales de la época. Se ocupaba de asuntos como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la moralidad. Derecho germánico. Las tribus germánicas tenían sus propias tradiciones y costumbres, legales antes de la Edad Media. Estas leyes se basaban en la costumbre y la tradición oral. El derecho germánico enfatizaba la importancia de la justicia restaurativa, la compensación económica y la resolución pacífica de los problemas. Ahora bien, hablando en términos de legalidad, la Edad Media se caracterizaba por el juicio de Dios y las pruebas de Ordalia. En el juicio de Dios se creía que la inocencia o culpabilidad de una persona sería determinada por la intervención divina. Las pruebas de Ordalia eran pruebas físicas o mentales a las que se sometían las personas acusadas para demostrar tanto su inocencia como su culpabilidad. El derecho en la Edad Media enfatizaba la justicia restaurativa, que buscaba restaurar el equilibrio y la armonía social, en lugar de imponer castigos estrictos. La compensación económica y la resolución pacífica de conflictos eran consideradas herramientas importantes para alcanzar la justicia. Como pudimos ver, estas son algunas de las principales ideas y características del derecho en la Edad Media. Es importante tener en cuenta que había variaciones significativas en las prácticas legales en diferentes regiones y periodos de tiempo dentro de este extenso periodo histórico. Ahora bien, vamos a hablar del derecho en la Edad Moderna. El derecho experimentó cambios significativos debido a los avances políticos, sociales y culturales. La Edad Moderna es la etapa histórica que transcurre entre el siglo XV y el siglo XVIII. En contraposición con la Edad Media, la Edad Moderna se caracteriza por el progreso cultural, los descubrimientos, la creación de los estados, el desarrollo de la economía tanto a nivel mundial y un mayor peso de la razón frente a la fe. Como primer punto tenemos el derecho natural. La noción del derecho natural ganó importancia durante esta época. Se basaba en la idea de que los seres humanos tienen derechos inherentes y universales, derivados de su naturaleza racional. Estos derechos eran considerados inalienables y se creían que debían ser protegidos por el gobierno y las leyes. Como segundo punto, el Estado de Derecho. Surgió la idea de que el poder político debe estar sujeto a la ley.
El concepto de Estado de Derecho se consolidó durante la Edad Moderna, estableciendo que tanto los gobernantes como los ciudadanos están sujetos a las mismas leyes y deben seguir procedimientos legales justos. La soberanía estatal. Se desarrolló la idea de que la soberanía estatal, que establece que cada estado tiene autoridad y control exclusivo sobre su territorio y población. Esta noción tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la teoría política y jurídica durante la Edad Moderna. Ahora, ahora bien, vamos a hablar del contrato social. El contrato social fue un concepto clave en el pensamiento político y jurídico de la época. Según esta idea, los individuos acordaban formar una sociedad y establecer un gobierno a través de un contrato mutuo. El gobierno tenía la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos y estos a su vez debían obedecer las leyes y autoridades establecidas. Hay que recalcar que durante la Edad Moderna se comenzaron a reconocer y debatir los derechos fundamentales de los individuos. Surgieron ideas sobre la libertad de expresión, de religión, de pensamiento y de asociación. Estos derechos fueron considerados como inherentes a la condición humana y debían ser respetados y protegidos por el Estado. En muchos países se promulgaron códigos legales sistemáticos para unificar y organizar las leyes. Por ejemplo, el Código Napoleónico en Francia y el Código Civil en Alemania. Estos códigos buscaban establecer normas claras y coherentes en áreas como el derecho civil, penal y comercial. Es importante tener en cuenta que este periodo abarcó varios siglos y hubo diferencias significativas en la aplicación y desarrollo del derecho en diferentes países y contextos históricos. Pues bien, en conclusión, podremos decir que el derecho en la Edad Media se caracterizó por la influencia de diversas fuentes y por el sistema feudal, mientras que el derecho en la Edad Moderna se centró en conceptos como el derecho natural, el Estado de Derecho, la soberanía estatal y los derechos humanos.